Bienvenidos a esta nueva teórica, volumen axonometría. En esta instancia vamos a comenzar el segundo módulo de nuestra asignatura, donde vamos a trabajar con el pasaje entre el comportamiento superficial, con el cual venimos trabajando hasta este momento, a un entendimiento volumétrico de los casos de estudio. Es decir, que vamos a empezar a incluir herramientas que nos permitan dar cuenta de las tres dimensiones del volumen en el espacio. Para eso vamos a utilizar una nueva herramienta de representación, que es la axonometría. En esta primera parte de la teórica vamos a hacer un recorrido por la historia de esta clase de dibujos a lo largo de la historia de la arquitectura, entendiendo cómo va desplegando sus capacidades de acuerdo a los intereses y las investigaciones de cada arquitecto y de qué manera fue influyente en cada momento de la historia. La formulación de la axonométrica y su sistematización como una herramienta de representación convencional se la debemos a Gaspar Monge en su Tratado de Geometría Descriptiva de 1798. Sin embargo, este tipo de dibujo ya existía anteriormente, con una antigüedad que posiblemente es anterior a la perspectiva cónica. Por ese motivo, a los dibujos anteriores a los delimitados por Monge tienen una concepción que lo llamamos pseudoaxonométricas o protoaxonométricas. Sin embargo, el protagonismo de la perspectiva en la historia de la arquitectura puede hacer creer que la axonometría es una invención del siglo XVIII, pero esto no es cierto. A finales del siglo XV, la codificación teórica y práctica de la perspectiva ya había sido formulada por Alberti y por Piero della Francesca, al menos inicialmente. Pero una formulación similar relacionada con la proyección paralela y con la axonometría empezó recién a mitad del siglo XVI. Quería empezar leyendo este extracto de un texto de Stan Allen, Proyección axonométrica, Nuevas geometrías y viejos orígenes. La axonometría tiene sus orígenes en antiguas prácticas visuales y Massimo Scolari ha defendido una historia de continuo desarrollo de la proyección paralela, que es la que se utiliza para la axonometría, y la proyección cónica o perspectiva. La proyección paralela aparece cuando surgen cuestiones de mensurabilidad, predicción y verificación. Por lo tanto, no es sorprendente que las primeras descripciones sistemáticas de la proyección axonométrica ocurran en un contexto militar, donde era originalmente utilizado para graficar las trayectorias tridimensionales de los proyectiles de artillería. En los siglos XVIII y XIX se enseñaba dibujo axonométrico en las escuelas de ingeniería, y su desarrollo estuvo estrechamente relacionado a la mecanización e industrialización. El uso de la proyección axonométrica en la arquitectura amplió las bases científicas matemáticas de la representación arquitectónica, iniciadas ya con la enseñanza generalizada y el uso de la geometría descriptiva. Es una historia ligada más estrechamente a la escuela politécnica que a la de Bellas Artes. Para esos arquitectos o dibujantes técnicos, la axonometría combinaba la inmediatez de la visión en perspectiva con la mensurabilidad y transmisibilidad de las proyecciones ortogonales. La proyección axonométrica, originándose en el mundo abstracto e instrumental de las disciplinas técnicas, no pretende mapear la visión, está en cambio preocupada por la construcción y consistencia de la medición. Esta comparación entre axonometría y perspectiva tiene que ver con entender cuáles son las capacidades y las limitaciones de cada uno de los sistemas que nos permiten dar cuenta de las tres dimensiones de los objetos en el espacio. En 1564 se publica la obra de Girolamo Maggi y Giacomo Castriotto de la fortificación de la ciudad en Venecia, en la que posiblemente por primera vez se contrapone la axonometría con la perspectiva. Estos son algunos dibujos del libro. Maggi y Castriotto son ingenieros militares, y en este libro, este último dice: «No piensa alguno en esta obra mía ver maneras o reglas de perspectiva. Una, por no ser profesión de soldados, no la sabría hacer. Otra, porque los escorzos que saldrían, el hombre los vería mejor en la planta, y en esas plantas y secciones consistirá la esencia de esta obra, que se llamará perspectiva soldadesca». Esto es lo que nosotros ahora llamamos una axonometría militar, un dibujo en el que se mantiene la planta sin deformar sus ángulos y también se muestran los planos laterales, sin que las líneas paralelas converjan en un punto de fuga. Este tipo de protoaxonométricas o axonométricas muy iniciales
levantan, no giran la planta, sino que mantienen la planta en un plano ortogonal y proyectan los planos verticales en una dirección paralela. En 1582, Dussarceau publica este libro de arquitectura, donde también hace uso de las axonometrías para desplegar el proyecto de fortificaciones y castillos. Vemos dos clases de dibujo, en el de la izquierda, donde la planta es la base del dibujo y se encuentra en verdadera magnitud, y podemos ver el despliegue solamente de las vistas en una dirección. Es casi como si hiciéramos un despliegue continuo entre vista, planta de techos y vista posterior. Esta clase de dibujo se suele conocer como axonométricas bizantinas. El dibujo que vemos a la derecha es un dibujo donde la planta no mantiene su verdadera magnitud, sino que está construido a partir de la vista frontal, que está en forma paralela a la base del dibujo, y las vistas laterales están construidas de forma oblicua. Esto se asemeja bastante a lo que actualmente conocemos como la axonométrica caballera. En estos dibujos de 1601, el arquitecto y militar Jacques Perret de Chambéry, que es el autor de este libro de las fortificaciones y artificios de la arquitectura y perspectiva, explica el uso de la axonométrica por la capacidad que tiene de tomar cualquier medida del dibujo con un compás, es decir, que todas las medidas se encuentran en verdadera magnitud. En el 1800 son los ingenieros los que van a recuperar la axonometría para el dibujo de estos tratados de cantería que vimos en las clases anteriores. Estos son algunos ejemplos del Tratado de Rondelet, que es el tratado de teoría y práctica del arte de abatir. Él fue un arquitecto que también asesoró a Monge para la fundación de la Escuela Politécnica y desarrolló este sistema para desplegar todas las caras de las piezas de cantería que debían cortarse para producir edificios, utilizando por un lado el despliegue de vistas concertadas y por otro lado el uso de la axonométrica para poder poner en relación todas esas caras en un único volumen. Fue otro ingeniero de la Escuela Politécnica, Augusto Joassi, quien aplicó el sistema de axonométrica en su libro de gran repercusión en la historia de la arquitectura de fines del 1800, y Joassi genera para nosotros en la historia de la arquitectura la referencia más certera y más antigua de un arquitecto utilizando el sistema axonométrico como una descripción muy sistemática para tomar en este caso y anotar una lectura continua de la práctica arquitectónica a lo largo de toda su historia hasta ese momento, donde el uso de la axonométrica se vuelve un sistema que hace que la homogeneidad de las ilustraciones pueda ser comparable los ejemplos de distintos momentos históricos. En este libro compila 1700 obras, todas dibujadas a través de axonométricas isométricas, donde podemos ver al mismo tiempo la planta, el corte y la vista de cada uno de estos edificios. La serie de dibujos es muy sistemática, todas las láminas del libro están planteadas del mismo modo. Siempre podemos ver estas vistas cenitales que en general muestran fragmentos de los edificios y no la imagen total. Se dibuja la escala gráfica con la que se pueden tomar medidas en el dibujo. Cada dibujo es una descripción muy precisa de la parte que está descontextualizada a través de la técnica del dibujo axonométrico. La eliminación de los puntos de fuga y del sujeto o de la visión de un observador del marco del dibujo no solamente saca de lugar al objeto en el espacio, sino también en el tiempo, lo saca de contexto. Así la serie se vuelve muy continua y muy comparable con partes de contextos muy alejados en el tiempo y en el espacio. Por ejemplo, comparar un templo griego con una terma romana o con una basílica bizantina. Joassi, al igual que otros tratadistas clásicos, visita y revisita las ruinas y traduce esa información a dibujos, pero concentrándose especialmente en los sistemas constructivos como origen de la forma. El dibujo
En este caso estudia la configuración particular de los elementos constructivos como combinación de piezas. En algunos otros casos selecciona algunas piezas que dan cuenta de la configuración espacial o de una continuidad superficial dada por la repetición de un elemento, como en este caso el ladrillo, trabajando más como un problema de superficie plegada y utilizando también el recurso de la sombra para acentuar el problema tridimensional. Stan Allen continúa diciendo que la perspectiva, a pesar de su naturaleza de construcción, es todavía esencialmente pictórica, porque siempre tiene la posición de un observador y trabaja como un registro simbólico. La perspectiva, a pesar de aspirar a ser científica y generalizable, siempre estuvo ligada a un punto de vista fijo, a un sujeto. Y él dice que para los artistas revolucionarios de la vanguardia de principios del siglo XX, ellos querían ir más allá del rol tradicional del arte, de interpretar al mundo, para imaginar un arte capaz de construir nuevos mundos. Y de ahí su atracción para la proyección axonométrica. La axonometría, al poder transmitir información abstracta y al ser mensurable y precisa, era la herramienta ideal para delinear la visión vanguardista de un nuevo mundo. La perspectiva registra lo que ya existe, mientras que la proyección axonométrica construye aquello que todavía no existe. Estas son algunas obras de Lissitzky de principios del siglo XX, donde utiliza en estas composiciones muy abstractas el uso de la axonométrica para construir objetos tridimensionales y ponerlos en relación con algunas figuras planas. Un poco más acercado hacia el ámbito de la arquitectura aparecen estos dibujos de Theo van Doesburg, que fue uno de los creadores del neoplasticismo, que era un arte que tendía o que propugnaba a ser un arte universal, desligado del individuo, donde no se debían representar aspectos de la naturaleza, ni tampoco sentimientos o emociones. Por eso en la década del 20 él empezó a dibujar estos esquemas axonométricos con planos que flotaban en el espacio, que representaban por un lado los planos verticales y por otro lado los planos horizontales, y que los llamó contraconstrucciones. En ellos estudiaba algunos temas de composición espacial, de pantallas, de color, pero más que el desarrollo de proyectos arquitectónicos, eran interpretaciones pictóricas de esta herramienta de la axonométrica que él había descubierto hacía muy poco tiempo. Él estaba fascinado por esta forma de representación que evitaba la tradicional perspectiva efectista de un punto de vista tradicional que ponía en relevancia al sujeto y en cambio mostraba los edificios en una condición más abstracta, observadas no desde un punto de vista, sino desde un plano de vista infinito, abstracto, ideal, y que permitía hacer estos esquemas como ensamblajes, no como montajes entre planos, como proyecciones de muros, de voladizos, y que no debían constituirse necesariamente como un objeto cerrado en sí mismo. Tanto la historia de la arquitectura de Choisy como los usos pictóricos de la axonométrica en las vanguardias de inicio de siglo han influido extensamente en las formas de representación de los arquitectos del siglo XX. Me quería detener en este libro, que es una compilación de dibujos del estudio de James Stirling, un arquitecto inglés que podríamos encuadrar dentro del posmodernismo y que tiene su producción concentrada en las décadas del 60 y el 70. Este es un libro que publicó Riva en el 74, donde compila una serie de axonométricas producidas por el estudio especialmente para el libro, donde se redibujaron proyectos anteriores, y es una serie de axonométricas que de una forma análoga con el trabajo de Choisy vuelve muy homogénea la producción del estudio a través de sistematizar la forma de representación y poder volver comparables edificios distanciados en el tiempo y en el espacio. Vamos a ver una serie de dibujos de distintos edificios. Él recupera esta tradición de Choisy, de estas axonométricas vistas desde el plano inferior, para establecer una relación directa con su construcción a partir de la huella de la planta.
En algunos casos el dibujo empieza a recortar, no necesariamente sectores completos del edificio, sino a veces a delimitar algunas piezas que podríamos distinguir como partes que se pueden separar. En este caso, por ejemplo, algunos sistemas circulatorios o algunas piezas atípicas dentro de un sistema. Y para Stirling, el dibujo axonométrico es la manera más apropiada para representar sus edificios, por un lado porque define al mismo tiempo planta, corte y fachada en una sola imagen, y por otro lado porque permite emplazar al edificio fuera de un contexto o de un marco temporal definido. Algunos de los dibujos recortan momentos específicos del proyecto, por ejemplo en este caso, estos dos lugares que alojan un programa diferenciado como un auditorio o un restaurante, y que a pesar de estar alejados en su posición en el edificio, se vuelven semejantes por sus cualidades formales. Un poco más contemporáneo podemos ver una serie de axonometrías de los proyectos de Rem Koolhaas en el estudio OMA, que también explota las capacidades que tiene esta herramienta para seleccionar información y poner en evidencia relaciones específicas entre partes. Poder abstraerse, por ejemplo, de la envolvente y estudiar el sistema de circulación o la relación programática entre algunos elementos del edificio o la relación entre la estructura y los sistemas de circulación. O Heinzemann, a quien ya hemos visitado en varias oportunidades, que utiliza la capacidad más diagramática de esta herramienta para producir una serie de dibujos analíticos. Mansilla y Tuñón, que son unos arquitectos españoles que han insistido también en esta clase de dibujos de axonometrías despiezadas para ver al mismo tiempo el comportamiento de la envolvente exterior, las cualidades técnicas y materiales de la misma y su relación con el espacio interior. Haciendo uso de estas cualidades y estas capacidades que tiene la axonométrica de estar descontextualizada y al despiezarse permitir producir operaciones sobre los objetos, extenderlos, rotarlos, etc. Y finalmente, las axonométricas del estudio chileno-argentino Peso von Richthofen, que construye estos dibujos muy sintéticos y sistemáticos para todos sus proyectos en general, como volúmenes que están seccionados y permiten comprender al mismo tiempo el envolvente exterior y su organización espacial. O esta serie más actual, donde los dibujos se vuelven más abstractos y también más pictóricos y utilizan isométricas a 45 grados de objetos de planta cuadrada o circular, es decir, objetos regulares de planta muy central, que se vuelven casi una vista cenital, donde entra en tensión este comportamiento entre lo bidimensional y lo volumétrico y aparece el uso del color para resaltar el comportamiento de cada una de las caras y la diferenciación entre ellas. Me interesaba en esta primera parte poner en contexto cómo el uso de la axonométrica para cada arquitecto empieza a volverse un tema de investigación que puede ayudar a pensar algunos problemas que son propios de la práctica de cada estudio y desarrollarlos de una forma sistemática y descriptiva de varios proyectos de forma continua. En la segunda parte de esta teórica vamos a hablar de la metodología y las formas de instrumentar esta clase de dibujos axonométricos. Vamos a iniciar leyendo este texto de Roberto Lombardi, que es una introducción a la axonometría en arquitectura, y dice: los dibujos axonométricos suelen ser presentados como proyecciones cilíndricas. Esto es cierto solo en algunos casos. Consideremos, por ejemplo, que pretendemos dibujar un objeto cúbico en una proyección cilíndrica. Si lo colocamos frente a un plano de proyección con sus caras frontales paralelas al plano, obtendremos la proyección de un cuadrado en verdadera magnitud. Si lo mantenemos apoyado sobre un plano horizontal pero lo giramos un poco, digamos 30 grados, obtendremos una proyección vertical con las aristas verticales o las alturas en verdadera magnitud, pero las profundidades reducidas por el efecto de la profundidad de la proyección. A estos dibujos se los llama escorzos. Si ahora tomáramos el mismo cubo y levantáramos un poco el vértice más cercano al plano de proyección, dejando al cubo apoyado solo en uno de sus vértices, e hiciéramos una proyección vertical, obtendríamos un dibujo en el que ninguna recta estaría en verdadera magnitud.
Este dibujo sería supuestamente una axonometría. Sin embargo, las axonometrías que conocemos y dibujamos no son como este dibujo. Justamente se denominan axonométricas porque el dibujo se desarrolla midiendo en el sentido de los ejes y se construye mucho más como un diagrama de coordenadas que como una proyección. La construcción del dibujo axonométrico no procede en la práctica por proyección sobre planos, sino que parte materialmente de la hoja en blanco. Fija 3 ejes que determinan la posición que se asignará a lo frontal, horizontal y lateral y construye un andamiaje de posiciones de puntos y rectas a partir de medir sobre los ejes y paralelamente a ellos hasta componer la forma representada. El procedimiento es muy parecido a la manera de trazar diagramas cartesianos en matemática o física, al punto que cualquier aparición de un eje Z en estos diagramas, usualmente referidos a X e Y y dispuestos a 90 grados entre sí, los convierte en modelos semejantes a axonométricas. Es a esta familia de gráficos de tradición científica a la que nos parece pertenecer la axonometría y no tanto a las proyecciones provenientes de la tradición del dibujo pictórico clásico. Quizás, por esa distancia respecto a estos orígenes, encontraremos en los manuales de dibujo que a las axonometrías se les asignan problemas de verosimilitud representativa, es decir, se supone que no se ven parecidas a como vemos las cosas y que deforman, por lo que se nos sugiere que realicemos reducciones de medidas sobre alguno de los ejes para que los objetos representados se vean mejor. En la práctica estas reducciones no se aplican casi nunca, al punto que nuestra cultura visual se ha moldado a la apariencia de las axonometrías y cada vez parecemos asignarles menos importancia y registrar menos esta deformación propia del sistema. Por otro lado, sabemos que lo que dibujamos se parece relativamente a lo que vemos y que el dibujo es para nosotros mucho más una herramienta constructiva e imaginativa que una forma de mímesis para reproducir efectos de la visión. Existen 3 familias de dibujos axonométricos. En primer lugar, las isométricas, que se dan cuando entre los ejes X, Y y Z se forman ángulos iguales de 120 grados. Es decir, que entre el plano horizontal de base y 2 lados que son perpendiculares entre sí en el objeto, al dibujar se forman ángulos de 30 grados. Esto significa que lo que en el objeto es perpendicular no lo es en la axonometría. Es una visión simétrica de los objetos donde ambas caras verticales se ven equivalentes, pero ninguna de las caras está en verdadera magnitud. La axonometría militar, que es la clase de axonometría que vamos a utilizar nosotros, entre la base horizontal y 2 lados perpendiculares entre sí del objeto se forma un ángulo de 30 y un ángulo de 60 grados, o también 2 ángulos de 45. Esto implica que lo que es perpendicular en el objeto se mantiene en este tipo de axonometría. En esta axonometría podemos dibujar como un diagrama partiendo de una base en planta girada en la hoja y tomando medidas en los ejes X, Y y Z al mismo tiempo, manteniendo todas las caras en verdadera magnitud. Y por último, las axonometrías del tipo caballera, donde una de las caras verticales está paralela a la base horizontal y entre esta cara y una cara perpendicular a la primera se forma un ángulo de 45 grados. Este tipo de axonometría permite ver en verdadera magnitud solo una de sus caras, que es la cara frontal. Para estudiar un poco cómo se desarrolla paso por paso el sistema de la construcción de un dibujo en axonométrica, vamos a utilizar la axonometría militar, que es la que, como decíamos antes, nos permite tomar medidas y dibujar en verdadera magnitud todas las caras partiendo de una base, que es una planta que ya tenemos dibujada, y vamos a usar en este caso como ejemplo una casa que es la casa Malaparte de Adalberto Olivera en la isla de Capri en Italia. Nosotros vamos a concentrarnos en un sector de la casa para levantar en verdadera magnitud la axonométrica. En este caso es lo que está marcado en amarillo. Tenemos que tener la información en planta y en vista, en corte, de todas las caras de ese lugar para poder dibujarla, es decir, entender sus dimensiones en planta y también en elevación. Vamos a tener dibujados, como tenemos nosotros, una planta con todas sus caras proyectadas en verdadera magnitud.
Para iniciar vamos a seleccionar la posición en la cual vamos a dibujar la axonometría de acuerdo a qué cara queremos ver con mayor definición. Podemos elegir un ángulo de 30 a 60 o de 45 a 45 para ubicar la planta con respecto a la hoja. Y las medidas verticales siempre las vamos a tomar a 90 grados con respecto a la base. Vamos a ubicar la planta en la posición elegida con respecto a la base horizontal y medir la altura máxima del volumen para poder tener el tamaño del dibujo total y así centrarlo en nuestra hoja. Vamos a volver a dibujar esa planta separándola la medida que tomamos en las vistas de la altura máxima para poder dibujar el volumen en sus 3 dimensiones. Comenzando por lo general, es decir, las medidas máximas y exteriores del volumen y luego lo particular, vamos a dibujar cada parte partiendo de la planta y encontrando su posición vertical. Todas las medidas se toman en los 3 ejes, X, Y y Z, en verdadera magnitud. Para dibujar líneas que no son ortogonales debemos tomar su posición con respecto a estos ejes y encontrar los puntos donde comienza y termina y luego conectarlos. Así seleccionamos la posición en la cual vamos a disponer la planta, a 30 grados una de las caras, a 60 la otra, y proyectando las verticales a 90 grados con respecto a la línea horizontal base de la paralela. Estos grados de 30 a 60 o de 45 son los que convencionalmente vienen en las escuadras con las que solemos trabajar. Entonces empezamos dibujando la planta, dibujando esa misma planta separada de esta primera con la altura que podemos medir en las vistas y proyectando las líneas verticales que conectan cada uno de esos vértices entre el plano inferior y el plano superior. Cada momento donde en la línea de la planta, es decir, en el contorno o en el entorno, hay una variación, hay un punto de inflexión que implica un pliegue, va a implicar una línea vertical. No siempre esas líneas verticales van a ir de piso a techo, sino que por momentos vamos a tener que medir alturas, por ejemplo, de posiciones de ventanas o dinteles de puertas. Y así, yendo de lo general hacia lo particular y los detalles, vamos a ir completando el volumen total de la obra, hasta llegar a un dibujo que pueda resumir sintéticamente todo el comportamiento del envolvente exterior. Quería finalmente mostrarles algunos ejemplos de estudiantes de años anteriores para que puedan visualizar el tipo de ejercicio con el que vamos a estar trabajando en esta segunda etapa. Siempre partiendo de las plantas que ustedes ya tienen dibujadas de los casos de estudio, vamos a seleccionar en qué posición la vamos a disponer en la hoja de acuerdo a cuáles son las caras que queremos ver con mayor definición. Tengamos en cuenta que en la axonométrica siempre vemos la cara superior o la planta de techos y 2 de las caras verticales. En este caso vamos a ver ejemplos de trabajos de 2 alumnos que con el mismo caso de estudio seleccionaron 2 puntos de vista diferentes, opuestos entre sí, y en este caso además utilizó el recurso de dibujar en transparencia algunas caras que, a pesar de estar ocultas porque las caras que estaban por delante de ellas son ciegas, dibujándolas como una línea más fina que da cuenta de que está por detrás de algo pero que queremos ver, nos permite poder completar el volumen con mayor definición y entender cómo son las caras que están por detrás de las que nos ocultan algunas caras macizas. Estos recursos que nos permite usar la axonométrica, más abstractos, vuelven al objeto un poco más manipulable y posible de ser analizado y entendido en todas sus dimensiones, y lo saca de este problema de la perspectiva de tener que fijar un punto de vista y simular una visión semejante a la de una persona. En este caso, el objeto se comporta en un plano completamente abstracto. Estos son casos de otros casos de estudio, donde también se utiliza la transparencia para ver el comportamiento de las caras de un patio interior o de una escalera que está por debajo del plano de piso. Algunos donde se utiliza el valor de línea para resaltar y definir el comportamiento del contorno máximo del volumen. Momentos donde la axonométrica
utiliza el recurso de la transparencia para contar toda la disposición y la configuración interna de los ambientes de una casa, donde la superficie del techo, que era la que más se veía, cubría casi todo el interior, y algunas donde se vuelve mayor el detalle en la definición constructiva del ensamble entre piezas, por ejemplo en este caso de una casa que estaba construida en un sistema de listones de madera. O en este caso, donde la superficie de la cubierta también dejaba oculta casi todo el interior de la planta, pero podemos ver cómo la construcción de la axonométrica está siempre realizada desde el plano base, que es la planta que dibujamos en un primer momento, y la posición de cada uno de estos elementos que está más arriba está proyectada y construida dibujándola en la planta base, construyendo como líneas auxiliares la altura a la cual está desplazado y dibujando con un mayor valor de línea el elemento en su posición definitiva. Quería mostrar estos ejemplos para que empiecen a visualizar de qué manera van a poder ustedes desarrollar sus propios dibujos sobre los casos de estudio. Así que ahora pueden pasar al segundo módulo, donde van a acceder tanto a la consigna como a todos los materiales de referencia que van a utilizar para empezar a desarrollar este ejercicio. Muchas gracias.